Así que nos vamos a poner en pie, que estamos presentes, y vamos a comenzar orando al Señor para que pueda dirigir Él todo lo que vamos a hacer y nosotros podamos disponer nuestro corazón también para Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en lo alto de los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Un grupo de sus hijos se ha reunido en este lugar, Padre, para alabarle, Señor, como congregación, para disponer nuestro corazón, para escuchar de su palabra, para interceder en oración unos por otros, Señor. Te damos gracias también, Señor, porque tenemos el privilegio de poder cantar a ti. Y queremos, Señor, rogarle que usted limpie nuestra mente, nuestro corazón de nuestros pecados, nos purifique, nos guíe a disponer nuestra voluntad en este lugar para aprender, para gozarnos de su presencia, Señor. Y como decía anteriormente, el privilegio de poder tener este tiempo apartado para usted. Señor, queremos rogar que todo lo que hagamos sea para su gloria, que cada una de las acciones que se han de realizar en este culto, Señor, sean guiadas por su Espíritu Santo. Y de igual forma, mi Señor, queremos orar por los hermanos que nos encuentran acá por diversas razones. Padre, que les pueda acompañar donde quiera que estén, y quienes estamos acá, Señor, también podamos ser bendecidos por compartir de su presencia en este lugar y aprender de usted. Guíenos, Señor, te rogamos, que oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, dispuestos de pie, vamos a cantar un himno, que es el himno 92 de los himnos de gracia, que se llama Ante el trono celestial.
amplificar, es decir, no, si yo peco me arrepiento. Efectivamente no debemos arrepentir, pero hay un peso, hay un valor que vemos detrás del sacrificio de Jesucristo que es inmenso. Vamos a cantar también este himno que habla un poco también de cuando hay momentos difíciles, donde uno siente que como que los brazos se van cansando. Pero si se acuerda que hay un pasaje de la Escritura donde está Moisés y se empieza a cansar, ¿sí? ¿Y qué hace la persona que está al lado? Le sostiene los brazos. ¿Sí? El brazo. Yo me acuerdo que tenía los brazos ahí. ¿Y por qué le pasó eso? No se cansó. Bueno, hay una aplicación espiritual, quizás podemos ver que nosotros también nos cansamos algún día, ¿ya? Pero el que nos levanta la mano, si bien es cierto, podemos hacerlo entre nosotros, es el Señor que siempre, constantemente está con nosotros. Vamos a cantar el libro que dice ahí, Él nos sostendrá. Hay harta oración, pero vamos a comenzar con el devocional, meditar en la palabra del Señor primero, y posteriormente, como yo les comentaba, vamos a compartir nuestras peticiones, oraciones y orar unos por otros, ¿ya?
Así que mientras tanto, que yo abro acá las notas, me gustaría, hermano, que me pudiera acompañar a Hechos, ¿ya? Hechos. Esta tarde va a ser Hechos el texto que vamos a estar estudiando. Y por tiempo hay varias cosas que nosotros efectivamente, son conocidos, efectivamente no vamos a ver, pero sí me gustaría que pudiéramos orientar el tema hacia lo que vamos a comentar. Gracias, hermano David. Voy a sacar mi cáliz chiquitito. No se me puede confundir. Ahí sí. Y le voy a pedir que me acompañe entonces a Hechos, por favor, capítulo 17. ¿Ya? Yo me acuerdo cuando estuve estudiando en Santiago en un curso que estábamos haciendo allá con pastores, en ese tiempo preparándonos y todo. El pastor Julián nos obligó a aprendernos los temas de los capítulos de Hechos. Entonces, estaba haciendo la clase y de repente decía, capítulo 16 de Hechos. Capítulo 16. Entonces, cada uno tenía que aprenderse más o menos la orientación acá. Y yo siempre me acuerdo del capítulo 17 del tema, ¿ya? La Biblia ahí de nosotros va a encontrar un subtítulo que no es inspirado por lo demás, pero sí nos da como una orientación. Y va a ser entonces capítulo 17, desde el verso 16 al verso 34, lo que nosotros vamos a estar leyendo, ¿ya? Así que vamos a leer entonces Hechos, capítulo 17, verso 16 en adelante, dice así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Vamos a orar. Padre nuestro, rogamos que usted trabaje en nuestros corazones en esta tarde para masticar de su palabra, rumiarla, Señor, para atesorarla
y conservar lo que usted quiera enseñarnos. Guíenos, Señor, en el entendimiento ahora, Padre, y en disponer también nuestra voluntad en escuchar esta exposición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a tomar ahora porque después si no se me va a olvidar. ¿Ya? Muy bien, hermanos. Y antes de comentar un poco del texto que nosotros vamos a estar estudiando, no sé si se acuerdan, pero ya llevamos algunos miércoles dando o profundizando en las implicancias que tiene el Evangelio de Jesucristo. Ya hemos visto que hay un contenido en particular que tiene el Evangelio que no somos salvos por el proceso de santificación, sino que somos salvos o llegamos al conocimiento de la palabra por medio del Evangelio, que son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Ya? Y el miércoles pasado, quizás alguien se acuerda, estuvimos viendo de que efectivamente el Evangelio tiene un contenido en particular. ¿Ya? Y habla específicamente de que tenemos un problema, que ese problema tiene que ser solucionado. ¿Escuchan? Sí. Entonces, lo que yo les comentaba, hermanos, es que efectivamente la semana pasada habíamos visto de que el Evangelio tiene un contenido en particular. Y ese Evangelio no se puede alterar. Si es que se llega a alterar, ya no es Evangelio. Ya no hay forma de que nosotros lo podamos traer de vuelta. ¿Ya? Y también veíamos que ser fiel a este Evangelio significa que de alguna manera aquellos que profesan ser cristianos o que creen en la fe cristiana o en Jesús, por tendencia van a compartirlo con otras personas, ¿sí? Y hablamos de lo que significaba ganar almas, ¿se acuerda? Y la verdad es que todos nosotros debiésemos estar en este movimiento, por decirlo de alguna forma, bien entendido de lo que es ganar almas. Y yo no sé si alguien se acuerda, pero ganar a alguien significa que tú captas su atención y lo tratas de convencer. Yo les daba la ilustración de que si alguien, por ejemplo, está cantando y el público lo está bucheando, pero en algún momento ya el público lo recibe, casi siempre dicen, se ganó al público, ¿cierto? Entonces, ganar a alguien, en estricto rigor, significa que nosotros lo tratamos de convencer, pero queremos fervientemente tratar de convencer a estas personas. Y ahí vemos en nosotros el texto donde Pablo dice que él se hizo débil, se hizo de esta forma, se hizo de esta otra forma, para tratar de captar la atención de las personas que lo estaban escuchando, ¿sí? Bueno, me gustaría entonces que en esta tarde, en el tiempo que voy a tener, nosotros podamos observar que lo leí hace como 4 días atrás, estaba pasando por un libro, y dice, y los tiempos han cambiado, punto. ¿Ya? Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿los tiempos han cambiado? ¿Y cuál sería nuestra respuesta? No, ¿cierto? ¿O sí? Y la verdad es que efectivamente los tiempos han cambiado. Porque la gente cambia, los tiempos cambian. Pero si es cosa de ver cómo se crían a los hijos, por ejemplo. O, por ejemplo, la tendencia que tiene la sociedad respecto a ciertos temas, y eso es muy normal. Pero hay algo que no cambia, y eso sí nosotros estamos completamente seguros. Dios no cambia, Dios es inmutable y su palabra tampoco va a cambiar, ¿ya? Pero sí tenemos que entender algo. Y yo quiero hacer la pregunta aquí. ¿Alguien se cree más sabio que el apóstol Pablo? ¿Alguien acá dice, yo soy más inteligente que él? ¿Alguien podría decir eso? No. Entonces, si nosotros somos bien fieles a lo que la Biblia nos presenta, me gustaría que nosotros nos detuviéramos ahora en ver cómo efectivamente el apóstol Pablo transmite el mensaje del Evangelio con las personas que los rodean, ¿ya? Y cómo efectivamente nosotros, no es que nos adaptemos a los tiempos, sino que los tratemos de entender, ¿ya? Que quiero ser bien enfático en esto. No es que nos adaptemos a los tiempos, sino que comprendamos los tiempos
las tendencias que tienen las personas, la forma en que ellos están mirando, porque así lo hacía y así lo hizo el apóstol Pablo. ¿Y por qué lo menciono? Porque de repente puede pasar, yo no quiero generalizar con esto, siempre depende de la comuna en la cual uno está, de la ciudad donde uno está, de las personas a las cuales uno se va a dirigir, pero si en algún momento sientes como que la palabra del Señor no es tan efectiva, yo siempre me hago la pregunta, ¿la estamos comunicando correctamente? O a lo mejor nosotros estamos haciendo algunas concesiones, lo vamos a ver más adelante. Entonces, en ese contexto, y el título de este devocional es Evangelismo para el siglo XXI, me gustaría que viéramos dos cosas, ¿ya? Que nos presenta el apóstol acá, ¿ya? La primera es que debemos entender las personas que están a nuestro alrededor, primer punto, entender las personas que están a nuestro alrededor, y segundo punto, cómo comunicamos el Evangelio a las personas que están a nuestro alrededor, ¿ya? Las personas que están a nuestro alrededor, conocerlas primero y luego cómo comunicamos este mensaje a las personas que están a nuestro alrededor. Van a ser esas dos cosas, ¿ya? Y lo primero es, como yo les digo, conocer a las personas que están a nuestro alrededor, perdón. Vamos a Hechos 17, 16. Y entonces dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿ya? Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y acá tenemos a Pablo en una capital pero tremendamente conocida. Yo creo que en el colegio en algún momento nos hicieron recordar estas grandes capitales, estas polis, ¿ya? Y entre esas tenemos acá una ciudad sumamente importante donde el corazón de Pablo está enardecido y en este caso tenemos Atenas. Y Pablo entiende que para ser bíblico él tiene que entender de qué se trata Atenas, ¿ya? Y entonces, ¿qué fue lo que comprendió Pablo de esta ciudad a la que él fue con la intención, por supuesto, de evangelizar? Y Pablo entendió quiénes estaban a su alrededor. ¿Cómo nosotros podemos comprender que realmente Pablo entendió y trató de adaptarse a la gente que estaba a su alrededor? ¿Por qué? Volvamos a leer, dice. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, y aquí hay una cosa, número uno, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Luego, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, ¿ya? Había gente que iba a esa plaza, ¿ya? Y dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían que querrá decir este palabrero, y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y hermanos, Atenas era una gran capital. Yo creo que no existe ciudad hoy día que se pueda comparar a lo que fue Atenas, a lo que significaba Atenas. Pero de alguna manera nosotros podíamos pensar en una gran ciudad donde hay mucha cultura, donde hay mucha arte, donde hay mucha filosofía dando vuelta, donde hay mucho estudio, una ciudad que tiene de todo, ¿ya? Como yo les decía, no sé si se puede parecer algo por el estilo, pero tenemos que pensar que es el corazón o una capital que tiene tantas cosas que todos quieren ir ahí. Y los que quieran informarse y los que quieran estudiar, tienen que ir a ese lugar. Antiguamente, por ejemplo, si alguien se quería preparar para ir a X universidad, generalmente se iba a la capital, ¿cierto? Y ya después empezaron a popularizar más universidades, y ya uno tiene distintas ofertas, ¿ya? Pero hay que pensar que la gente quería ir a estudiar, ¿y dónde iba? Iba a Atenas, porque había filósofos ahí, ¿ya? Y esta ciudad, dice, tenía en su vecindad templos griegos, tenía la Torre de los Vientos, tenía el reloj del agua, que seguramente, como dicen los comentarios, interesaban a Pablo y también podrían atraernos a nuestra atención a nosotros. La ciudad tuvo grandes hombres, pensadores como Teseo, Pericles, Arístides, legisladores como Dracón, Solón, Clístenes, oradores como Demóstenes y poetas como, por ejemplo, Sócrates, ¿ya? ¿Se acuerdan de Sócrates? Sí. Bueno, esa ciudad es la que el apóstol Pablo va y él observa claramente que esta ciudad tiene un problema, que él lo enardece, que es como que lo enoja un poco, ¿sí? Y ahí está el versículo 17, capítulo 17, verso 17 dice,
Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y hay algo que observa el apóstol, hay un versículo anterior, que esa ciudad está llena de idolatría, ¿ya? Si nosotros pensamos en la idolatría, ¿qué se nos viene a la mente? Naturalmente, ¿ya? Generalmente pensamos nosotros en una imagen, nuestro contexto, ¿cierto?, asocia la idolatría con una imagen, ¿ya? Y es muy normal, porque por ejemplo, si uno va a civilizaciones más antiguas, ¿qué va a ver cuando hay dioses? Una imagen. Hay excepciones, por ejemplo, la cultura judío-cristiana no tenía imágenes, pero sí nosotros sabemos que había culturas que las tenían. Y si nosotros pensamos particularmente en nuestro país, sí. Por ejemplo, si nosotros salimos, bueno, entramos o salimos por acá, por la avenida, ¿qué vamos a encontrar un poquito más arriba del puente? El Santito Cristo, como dicen algunos. Y es una imagen que tú la ves, ¿ya? Bueno, ¿qué estoy diciendo con esto? Que al día de hoy nosotros podríamos decir, sí, hay gente que tiene idolatría, ¿ya? Pero tenemos que hacer una comparación. ¿Se parecen esos tiempos de la idolatría imperante en Atenas con los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy día? Y podríamos decir que hasta cierto punto sí, pero como que la gente es más educada, ¿eh? Ya no es como antes, ya tú no vas a ver, por ejemplo, ahí quizás un palo necesariamente, alguien adorando un palo en la calle, ¿ya? Hay cosas, incluso que en el ámbito religioso es como que se llevan a la vida privada, pero tú dices, ya los tiempos han cambiado. Pero la verdad es que si nosotros vamos al corazón de la idolatría, de lo que significa, somos más idólatras de lo que nosotros pensamos, ¿ya? Hay varios comentaristas, hay varios historiadores que dicen que los tiempos que nosotros estamos viviendo son los más parecidos al cristianismo del primer siglo. Estaba lleno de ídolos por todas partes, ¿ya? Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿qué significa estos ídolos? ¿Qué es esta idolatría? Y si efectivamente nosotros como sociedad hoy día las tenemos, ¿ya? Porque hay algo de la realidad ateniense con nuestra ciudad y con nuestra generación, con nuestro mundo. Como yo les decía, muchas personas abogan que el mito de la idolatría no existe, ¿ya? A medida que las personas se van educando, aquellos fantasmas de la religión van quedando en el pasado, e incluso ya no es necesario adorar un dios, no es necesario adorar dioses, nada. Pero la verdad es que el pecado de la idolatría es un pecado que está enraizado en el corazón de todos los hombres. Y me acuerdo una frase de un teólogo que decía, no hay nadie que sea libre, somos todos esclavos, y somos todos esclavos de nuestros mayores deseos. Nuestros mayores deseos nos mueven. Hay algo en el fondo de nuestro corazón que nos va a guiar o nos va a dirigir a las cosas que queramos hacer. Y por eso que aquí es esta área donde me quiero detener, nuestra generación idólatra. Vivimos en un mundo seriamente fracturado por el pecado, ¿ya? Comentábamos, por ejemplo, hoy día en la mañana yo hablaba ayer en la tarde hablaba con unos alumnos, son muy jovencitos ellos, están sexto, séptimo, octavo en algunos, y ellos consumen drogas. Y claro, como uno se gana la confianza de ellos, y tú los conoces, comienzas a hablar como de manera informal, y de repente, ¡pum!, sale. Y yo lo menciono como una cosa, porque ese flagelo sí está fracturando nuestra sociedad, créalo o no, la está fracturando. Por mencionar uno. La destrucción, como llaman algunos, de la familia también, pero la delincuencia, hay un montón de cosas que uno puede ver que la sociedad se está fracturando, ¿sí? Pero dice, pero eso para mí no es tanto porque yo soy educado. Pero la idolatría es inevitable. Mire, vamos a Romanos 1.25, por favor, rápidamente. Romanos 1.25. Ahí está, entre Génesis y Apocalipsis. Voy a buscarlo. Mira, no lo puedo encontrar. Romanos capítulo 1, verso 25. Y tenemos que entender lo siguiente, nuestra generación hoy día, nuestra sociedad, es una sociedad idólatra, y la idolatría es inevitable, no se puede cambiar, siempre está. Romanos 1.25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y aquí en este pasaje, el apóstol está diciendo que las personas, que el ser humano, que el hombre, sea quien sea, cambia la verdad de Dios por la mentira. Y en vez de honrar a Dios y darle culto a Dios, dice, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
¿Qué es la idolatría entonces? Y la idolatría es aquella tendencia que tú tienes de que hay algo que te da significado, de hay algo que te mueve, de ese algo que te mueve durante el día o de esa idea que te hace sentir feliz, que tú la anhelas, que tú la necesitas para moverte. La idolatría tiene que ver con un sentido de que algo te falta y tú lo estás buscando. Y la Biblia dice que el pecado de eso se trata, de esa intención de tener algo que te dé aliento, que te haga sentir feliz, que te haga sentir completo, ¿sí? Y la idolatría es inevitable porque es imposible que alguien no adore nada. Todos adoramos algo. Y no vamos a cerrar los ojos, nada, pero yo solamente quiero hacer el ejercicio de que tú pienses y digas, ¿en qué fue lo último que te quedaste pensando anoche? ¿O en quién? ¿Qué fue lo primero que pensaste en la mañana? ¿Y qué fue lo primero? Lo primero que se vino a tu mente. ¿O en qué gastas tu tiempo cuando sueñas despierto? ¿Qué es lo que te gana el tiempo ahí? ¿Qué hay en tu cabeza? Porque déjame decirte que lo más probable es que ahí nosotros seamos capaces de mirar que hay un ídolo escondido, ¿sí? Y lo más simpático de esto es que el rango de la idolatría son cosas buenas, que no necesariamente son cosas malas. Generalmente uno piensa en la idolatría, por ejemplo, el dinero, pero ¿el dinero es malo? ¿El dinero es malo o no? Sí, no es malo el dinero. De hecho, trabajamos para recibir un salario y necesitamos el dinero para hacer transacciones, para comprar. El dinero nunca ha sido malo. Está detrás la necesidad de tener más que el otro. Y ahí entonces empezamos a ver que como ese tipo de cosas, hay ideas que nos están carcomiendo el corazón y nos están carcomiendo la cabeza. Y entonces la idolatría es inevitable. Y el rango de la idolatría es sumamente amplio. Un ídolo es cualquier cosa fundamental, que si te la quitan, tu vida se descalabra. Y es tan amplio que puede ser desde partidos políticos hasta familiares, desde nuestro trabajo hasta el éxito, desde, por ejemplo, lo que nos motiva hoy día a servir a nuestra familia, por ejemplo, como también aquel gran logro que yo quiero conseguir. Es sumamente amplio la amplitud de la idolatría. ¿Y por qué la mencionamos acá? Porque en nuestra cultura hoy día y nosotros estamos sumidos en ella. Y claro, nosotros quizás lo más fácil es decir, hermano, yo no soy idólatra, pero yo hoy día, por ejemplo, no me incliné ante ninguna imagen. ¿Alguien se inclinó ante alguna imagen hoy día? No me diga, pero piénselo. Alguien se arrodilló, le prendió una vela, algo. Me parece, pienso, que nadie lo hizo. Pero quizás lo estamos haciendo de otra forma. Y como yo le digo, el rango de la idolatría es sumamente amplio. Y hoy día tenemos muchos ejemplos. Yo quiero mencionar uno que le podemos denominar el ídolo de la codependencia. ¿Usted se ha fijado que hay gente que no puede decir que no cuando le pidan hacer un favor? Y uno los vea, son muy abnegados y de alguna manera hacen las cosas, ¿sí? Y algunos tienen esa tendencia. Y uno puede ver bien bonito esto. Yo me acuerdo que un escritor decía que él era de estas personas. Pero tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué son así estas personas? Porque por fuera se puede ver muy bonito. Pero al parecer estas personas necesitan que las necesiten. Porque si no las necesitan, se sienten inservibles. Y su vida no tiene ningún sentido y ningún significado. No sé si me doy a entender. Es algo que está detrás. Es algo que tú dices, no, yo soy muy servicial. Y no estoy diciendo que no seamos serviciales. Pero ¿qué pasa cuando no te necesitan? Probablemente te sientes vacío, te sientes sin propósito, te sientes, no estoy haciendo nada. Por tal razón, en la superficie puede parecer que somos muy humildes y que queremos hacer las cosas porque amamos a las personas, pero parece ser que si no lo hacemos, nos sentimos desvalidos y que no tenemos significado ni propósito. Así de sencillo y así de simple son los ídolos. Pero también no tenemos otro, que es el ídolo del romanticismo, del romance. Y no estoy hablando necesariamente, por ejemplo, aquí lo tenía anotado, algo relativo a gratificación sexual, no. Estoy hablando de que, por ejemplo, hay personas que aman a alguien más para reprimirlo, para tenerlo aquí. Y eso es un ídolo. Se dice que se ama con mucho fervor,
pero probablemente se esté amando a esa persona con una intención mucho mayor de lo que la Biblia declara, y en ese sentido, cuando se traspasa ese ámbito, ya es un ídolo en el cual tu vida gira en torno a esa persona. O tu vida gira en torno a esas personas. O tu vida gira en torno a ese hijo, o esa hija, o ese nieto, o ese gran amigo que tenemos. No sé si me voy a entender. ¿Era malo tener amigos? ¿Es malo tener amigos? No. Pero nuestro corazón idólatra tiende a observar esto y darle significado a la vida, y en la superficie decimos, no, si yo no soy idólatra, ¿cómo voy a ser idólatra, hermano? Vuelvo a insistir, si yo no estoy sirviendo imágenes. Pero podemos ver que en este caso la idolatría tiene muchos parámetros y se va extendiendo. O por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el éxito, hay gente adicta al éxito y su vida se ve reflejada en cuán exitosos son y se van cumpliendo etapas. Y yo no estoy diciendo que no nos pongamos objetivos, pero ¿qué pasa cuando no se logra ese objetivo tan primordial que tú tenías y no se logra, o por ejemplo, no conseguiste ese trabajo que estabas buscando, que era el trabajo más grande que estabas buscando y no lo conseguiste? ¿Qué pasa con tu corazón? Se quiebra y se cae, porque no conseguíamos lo que queríamos. Y no es tan solo en el trabajo, es lo mismo, es lo que hay en el fondo de tu corazón. Cuando no lo tenemos, nuestra vida pierde significado. ¿Y por qué lo menciono? Porque estamos en este paréntesis de que este mundo es un mundo idólatra, pero tú eres una persona idólatra, igual que yo. A pesar que digamos que seamos cristianos, el pecado de la idolatría está detrás. Entonces yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Hay algo que te mueve que no sea Dios? Porque si no es Dios, te va a romper el corazón y te va a tirar al suelo y no te va a poder levantar. Y es por eso que es tan importante cuando Dios dice, mírame a mí, búscame a mí, porque Dios es eterno, porque Dios siempre está ahí, porque Dios siempre es constante, porque siempre Dios nos ama en la persona de Jesús. Aquí quiero leer esto, dice, si idolatras el dinero y las cosas, si son de lo que obtienes tu verdadero significado en la vida, entonces nunca tendrás suficiente, nunca sentirás que tienes suficiente. La verdad es que si tú idolatras tu cuerpo y la belleza y la atracción sexual, siempre te sentirás inapropiado, y cuando el tiempo y la edad se empiecen a notar, morirás miles de muertes antes de que finalmente te planten bajo tierra. En un nivel, ya todos sabemos esto. Esa es la realidad de la idolatría que vivimos hoy día. Y Pablo, en su momento, cuando fue a Atenas y estaba ahí en el centro de la ciudad, mira y dice, esta ciudad está completamente sumida en la idolatría y probablemente nuestra ciudad también. Y este es mi segundo punto. Si entendemos la realidad en la cual vivimos, si sabemos que hay idolatría, que puede tomar distintas formas, ¿cómo comunicamos el mensaje de la palabra del Señor ahí? ¿Sí? ¿O cómo llevamos el Evangelio? Y tenemos que ponernos primero en el lugar de lo que Pablo siente. Y nosotros deberíamos sentir lo mismo que Pablo sintió. Mira, Hechos 17:16. Este es el segundo punto. ¿Cómo comunicar el Evangelio de Jesucristo a quienes nos rodean? Hechos 17:16 dice, mientras Pablo los esperaba, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Sí? Voy a repetir, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde Pablo saca esta capacidad para exponer y discutir con las personas y tratar de convencerlas? ¿De dónde sale esto? Y la respuesta que tenemos que encontrar es en lo que dice la Escritura, su espíritu se enardecía. ¿Qué significa enardecer? Estamos en el versículo 16, para poder entender lo que había en el corazón de Pablo. Dice, la palabra enardecer viene del griego paroxuno, que es exasperar, irritar. Y entonces, ahora pasó la moto, exasperar o irritar, ¿ya? La pregunta es, ¿está bien enojarse? ¿Está bien exasperarse como se exasperó? Pablo dice, su espíritu se enardecía, ¿ya? ¿Es correcto que Pablo literalmente se enoje? Y sabe que muchos hoy día abogan que lo contrario al amor es el enojo. Si tú amas no te puedes enojar, ¿ya? Todo lo contrario. Pero aquí nosotros vemos a Pablo enojado.
Pero Pablo tenía amor por las almas y amor por los que lo rodeaban. Sí, entonces tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué es lo contrario al amor? Voy a hacer la siguiente ilustración. Imagina que un ser querido tuyo, cualquier persona, la están lastimando, le están haciendo daño, la están estafando. Tú sabes quién es. ¿Cuál sería tu reacción respecto a esa persona que le está haciendo daño a tu ser querido? ¿Cómo te sentirías con esa persona? ¿Cuáles son tus reacciones naturales? Si tienes a alguien que tú quieres mucho y alguien le está haciendo daño, ¿cómo te sentirías con esa persona? ¿Cómo nos sentiríamos? Ya nos ponemos de pie, ¿cierto? Ya estamos preparando lo que vamos a hacer. ¿Nos enojamos o no nos enojamos? Sí, cada vez que nosotros vemos que a alguien de nuestros seres queridos le hacen daño, nos enojamos. Entonces, hermanos, lo contrario al amor no es el enojo. ¿Sabe qué es lo contrario al amor? La indiferencia. Eso es lo contrario al amor, la indiferencia. Si algo no te importa, no te importa. Puede alguien que esté llorando al lado tuyo, sufriendo, y si tú no lo conoces y si para ti no es cercano, bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros amamos, nos preocupamos. Y Pablo tenía amor por esas personas. Y si nosotros amamos a quienes nos rodean, nos vamos a preocupar. Y va a generar en nosotros ese espíritu de decir, esto debiese cambiar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una versión traduce la palabra, como yo les decía, enardecer, como dolor en el alma. Es como que algo te duele. ¿Te ha dolido algo así como, incluso cuando te han dicho algo o cuando has visto algo que le hacen a alguien? Yo creo que ese dolor está como aquí. ¿Se acuerdan que yo les decía que los antiguos pensaban que el corazón estaba en las entrañas? Aquí ese como, ese es el dolor que siente el apóstol Pablo. Y entonces, ¿por qué Pablo tuvo esta actitud? Porque fue conmovido y sintió compasión por esa gente que estaba ahí. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud con aquellos que nos rodean? Podemos ver una aplicación directa cuando nosotros realmente decimos que amamos a aquellos que están alrededor de nosotros y somos indiferentes. ¿Sí? Esa es una aplicación directa que nosotros podemos ver. Yo puedo decir amar a mi esposa, yo puedo decir yo amo a mi hijo, yo te amo a ti, hermano, pero si yo soy indiferente contigo, déjame decirte que eso es de la boca hacia afuera. Ahora pensémoslo con las personas que no conocen a Cristo, que no tienen a Dios en sus vidas, y nosotros decimos, sí, los amamos, pero ¿realmente los amamos? ¿O seguimos siendo indiferentes con las personas que están a nuestro alrededor? Y eso es lo primero, el peso o el deseo interno que tuvo Pablo. Pero también, hermanos, hay una actitud. Y yo creo que siempre va a ser un aspecto que nosotros tenemos que considerar. ¿Cuál fue la actitud de Pablo al proclamar la verdad? Y Pablo dijo, ustedes perdidos, se enojó al tal punto que dijo y le faltó el respeto. No dice que él se enojó, pero fue a discutir. Y ojo con esto, que discutir no necesariamente tiene que ser con pelear. Discutir, tenemos dos puntos de vista distintos, conversan entre ellos y podemos llegar a la conclusión de que uno está bien y el otro está incorrecto. Así que en estricto rigor no está mal que discutamos, ¿sí? Porque tenemos puntos de vista distintos. Y Pablo va a discutir, pero Pablo, en el versículo 22 del capítulo 17 dice, entonces Pablo, puesto en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar. Hermano, este pasaje a mí me encanta, dice. En el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, dice, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y quizás este es nuestro punto débil. La actitud que adoptamos cuando a alguien, por ejemplo, le falta el respeto a la palabra del Señor, o cuando alguien es indiferente al Evangelio, o cuando alguien, por ejemplo, es abiertamente ateo y no te pesca. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra actitud inicialmente, la más carnal de todas? Mira, lo anoté esto, lo puse adrede. Yo en mis redes sociales tengo amigos de las personas que conocía en la vida, ¿ya? Y entre las personas que conocí en la vida, conocí a un compañero en un posgrado que hice, Hermón Folatre. Yo sé que esto va a estar arriba, a lo mejor Hermón quizás alguna vez va a ver esto. Y Hermón abiertamente ateo, pero él era muy respetuoso con las personas, sabía que algunos éramos cristianos en ese curso, pero yo lo seguía en sus redes sociales, lo seguía adrede, ¿por qué? Porque constantemente Hermón Folatre subía memes que eran ofensivos contra la fe cristiana, ¿ya? Y yo me acuerdo una vez que subió uno y decía,
el cristianismo es falso y mantiene a las personas en ignorancia. Y yo soy cristiano. Y yo lo leí. Dice, el cristianismo es falso y mantiene a las personas en ignorancia. Y cuando yo lo leí, pero yo conocía a Hermón, y Hermón es abiertamente ateo. Él decía, yo soy ateo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque nuestra primera reacción cuando alguien es contrario a la verdad de la Biblia es enojarnos. Pero mira lo que pasa aquí con el apóstol Pablo. Él se enoja, pero tiene este peso, es un dolor. Más que ir a golpear a los atenienses, oye, ¿entiende? ¿No? Él va con los atenienses, mira dónde está parado y conversa con ellos. Y nosotros, hermanos, debemos reconocer que generalmente tenemos la tendencia a ofuscarnos cuando alguien ofende o no piensa igual que nosotros. Y cuando pasa eso, es que el Evangelio de Jesucristo no está aplicado a nuestro corazón. ¿Qué hace el Evangelio de Jesucristo con una persona? Inevitablemente, cuando el Evangelio de Jesucristo va al corazón de alguien, lo hace humilde. ¿Qué hicimos nosotros para ganar la salvación del Señor? Nada. ¿Hay algo que tú le puedas dar a cambio al Señor y decir, Señor, todo este es mi esfuerzo? O, Señor, yo labré la tierra. Mira mi esfuerzo. No, porque el Señor está esperando el sacrificio de Abel. ¿Qué hizo Abel? Le dio comida al animal. No hizo nada más. No hizo nada, pero el sacrificio representaba que no tiene nada que ver con lo que tú haces. Y por lo tanto, si nuestra salvación no depende de las cosas que hacemos, ¿por qué nos jactamos de ser cristianos? Si fue un regalo. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Si alguien te regala un regalo, tú dices, tú me diste el regalo. No, nosotros estamos contentos y agradecidos por la persona que nos dio el regalo. Pero no nos podemos sentir de ninguna manera orgullosos. ¿Cuál es mi punto acá? Que si nosotros tenemos la tendencia constante a ofuscarnos, ¿ya? Y a generar rechazo para las personas que no comparten nuestra misma fe, estamos mal. Porque si nuestra intención es que las personas conozcan del Señor y conozcan a la persona que nosotros profesamos conocer, debiese haber una actitud de respeto. ¿Por qué? Porque el Señor dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. No sé si me voy a entender. No está diciendo que hagamos concesiones con la verdad y que no tengamos que defender puntos de vista y nos quedemos callados. Esa es otra cosa. Estoy diciendo cuál es nuestra actitud con las otras personas. ¿Y qué vemos acá? El Evangelio, hermanos, en el Evangelio somos limpiados por la gracia de Cristo y esa gracia ha sido gratuita. Y esa verdad debe llevarnos a comprender que mi actitud hacia los demás debe ser una actitud de humildad, de un deseo, de verdad que el Señor pueda hacer un cambio en las personas que no lo conocen, pero con un espíritu humilde, porque yo no soy mejor que nadie que está afuera. ¿Alguien es mejor? No. La Biblia dice que somos todos muertos en nuestros delitos y pecados. No dice algunos, dice todos. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese sentir es el que nosotros debiésemos tener. Cristo nos cubre, Cristo nos lleva, y su amor es el que nosotros finalmente reflejamos o debiésemos reflejar para aquellos que están a nuestro alrededor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra y queremos pedirte, Señor, que tu Evangelio nos ayude a mirar cuáles son nuestros propios ídolos internos personales y que de igual manera, Señor, tú nos ayudes a que tu Evangelio implantado en nuestro corazón lo podamos llevar a quienes nos rodean, pero con una actitud de humildad, con una actitud de amor, con una actitud en la cual nos reconocemos pecadores ante ti y que es tu gracia la que nos limpia, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido de estudio y te pedimos que tú nos sigas acompañando ahora en el periodo de nuestras oraciones, Señor. Oramos en nombre de Jesús. Amén.